Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde, un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook de Mariviche y por mi canal de YouTube, el Eco de Dios, creado para anunciar la virtud, ya que nos llamó de la tiniebla su admirable. Bueno, que sea el Señor mi Dios fortaleciéndome, dándome sabiduría divina, celestial, que venga de Él para yo poder predicar su evangelio con luz y verdad, para que su nombre sea glorificado a través de mí, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, que me dé de lo suyo y me lo haga saber. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de mi Señor Jesucristo, el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Esta vez vamos a estar en Hechos capítulo 6 el Hechos capítulo 16, perdón, del 6 al 18. ¿Al 18? Sí, al 18. Ajá. Vamos a estar allí, ¿verdad? Vamos a estar viendo estos versículos. Vamos a leer primero de 6 al 10. Lo interpreto con la ayuda del Espíritu Santo y luego del 11 al 18. Amén. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo en 6 en 6. No vamos a hacer el resumen que siempre hago por cuestión de la hora. Yo no, hermano. Entonces vamos a iniciar de una vez leyendo el texto y bueno, ya veo que el Señor sea el que hable, el que interprete y el que se lleve la gloria en esta hora. Amén. Que el Espíritu Santo me use en todo. Amén. Entonces bueno, vamos a empezar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Amén. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se mostró a Pablo una visión de un varón macedonio, el que estaba en pie, rogándole, diciendo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdame. Ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procurando partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anunciemos para que les anunciemos el evangelio. Amén. Bueno, gloria a Dios. En estos en estos primeros 6 versículos que vamos a estar interpretando, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a notar la soberanía del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es soberano. Amén. ¿Qué quiere decir que es soberano? Bueno, que el Espíritu Santo hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere, y no hay nadie que lo detenga. El Espíritu Santo también es Dios, obviamente, y como Dios tiene todas las características o todos los atributos de nuestro Dios, del Dios Padre, que son perfección. Recuerda que el Espíritu Santo, que viene siendo el Espíritu de Dios, el mismo Dios. Amén. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí la soberanía del Espíritu Santo. Amén. Y atravesando versículo 6, estamos en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ok.
Esta es la primera vez que vamos a contar. Yo creo que esta va a ser una de las pocas veces que vamos a contar que el Espíritu Santo prohíbe llevar la palabra a algún lugar. Es particular, digamos, no pasa muy a menudo esto, que el Espíritu Santo prohíba llevar la palabra a alguna provincia en particular. Recordemos que precisamente la encomienda de mi Señor Jesús fue ir a ser discípulos, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, es particular, amén, que aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Que aquí nos dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo le prohibió a ellos, a Pablo y a Timoteo, ¿verdad? Que en este momento lo acompañaban, llevar el Evangelio a la región de Asia. Ahora, la palabra no nos indica cuál motivo, razón o circunstancia el Espíritu Santo la palabra no nos indica cuál motivo, razón o circunstancia el Espíritu Santo tenía para dar esta provisión, pero sabemos que el Espíritu Santo es soberano, o sea, Dios es soberano, ¿ven? Y si Dios prohibió ir para Asia, por algo sería. Podemos hacer conjeturas. Yo le podría decir que una de las opciones tal vez sería que si iban a Asia lo iban a matar. Podría ser alguna de las opciones, que Dios, sabiendo que el Espíritu Santo, sabiendo lo que le podía pasar si iban a Asia, en ese preciso momento se lo prohibió. O tal vez, otra opción, podríamos decir que el Espíritu Santo sabía que ninguno de esos se iba a convertir y por eso no envió a Pablo para allá, porque esa gente estaba perdida y el Espíritu Santo sabía que no se iban a convertir lo de Asia. Estas dos opciones o conjeturas son mías, porque la palabra no lo dice explícita ni implícitamente lo dice, pero podemos proponer estas dos opciones: que el Espíritu Santo supiera que el apóstol Pablo y su nuevo acompañante Timoteo iban a morir si estaban en Asia, o quizás de qué mal lo libró el Espíritu Santo, uno no sabe, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, como conoce todas las cosas, él sabía que Pablo y Timoteo podían correr grave peligro al entrar en ese tiempo en la región de Asia. Y otra de las características y otra de las opciones es que simplemente el Espíritu Santo no quería revelar el Evangelio a los de Asia en ese momento. Amén. O no le iba a corresponder precisamente a Pablo y a Timoteo ni a Pablo ni a Timoteo revelar el Evangelio el Evangelio en Asia en ese momento. Sea cual sea las opciones, queda claro que el Espíritu Santo es soberano, al igual que el Padre es soberano, al igual que el Hijo es soberano. ¿Dónde podemos ver que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es soberano? Bueno, en la palabra de Dios. Por ejemplo, el Padre creó los cielos y la tierra, y lo creó porque quiso, no porque nadie le dijo ni nadie se lo recomendó. Nadie le dijo a Dios que creara el cielo y las estrellas en el mar, nadie se lo sugirió. En la creación podemos ver la soberanía de Dios,
también poniendo al hombre, su última creación, como Señor de todo. Porque Dios pudo haber puesto a los animales como señores, es decir, Dios si quiere ponía al león como rey, un ejemplo. Pero Dios soberanamente decidió que su última creación y la única que hizo semejante a él, es decir, Adán, el hombre, Adán y Eva, fuesen los señores de la tierra. Amén. En el sentido de que le puso todo lo que quedó a cargo de él. Amén. Podemos ver la soberanía de Dios Padre allí. Podemos ver la soberanía del Espíritu Santo en que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Dice la palabra que el Espíritu es el que reparte como Él quiere. Los dones Él los reparte como Él quiere. Por mucho que yo quiera y anhele un don, si no es del Espíritu Santo dármelo, por mucho que yo le suplique, por mucho que yo le pida, por mucho que yo le ruegue, ese don no va a llegar. Y ese don no se va a manifestar en mí, porque el Espíritu Santo es que sabe qué don me conviene a mí o qué don yo voy a explotar más para la edificación de la iglesia. Y con qué don yo voy a bendecir más a su iglesia. Porque los dones están para que la iglesia del Señor sea edificada. No para provecho propio, ni personal, ni para que yo sea famoso o rico o un youtuber. No. Los dones están para la edificación y la bendición de la iglesia de Cristo. Amén. Y el Hijo es soberano, por ejemplo, en que Él dice: el Padre me ha dado poder sobre toda carne, para darle vida a que yo quiero. O sea, Jesús mi Señor Jesús nos dice en ese versículo que Él es soberano en cuanto a que Él da la vida eterna a aquel que Él quiere. Porque Él se la puede dar a todo el mundo. Claro que sí, Él tiene poder para dársela a todo el mundo. Pero dice, para darle vida a aquel que yo quiero. Amén. O sea que Jesús también es soberano a darle vida eterna a unos y a otros no. Así dice la Escritura. Amén. Ok. Bueno, ya vemos que el Espíritu Santo es soberano y que Él le dijo a Pablo: Pablo, para allá no vayas, para Asia vos no vas a entrar. Vamos a ver qué dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les prohibió por el Espíritu, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces el Espíritu Santo dice: Pablo, yo no te quiero a vos allí. Yo no quiero que vos vayas a predicar allí. Ya le di algunas de las razones. La principal es que el Espíritu es soberano, ¿eh? Pero le di, como dice la Escritura, pero le di algunas de las opciones que pudiera ser que el Espíritu Santo supiera que la vida de Pablo y Bernabé iba a estar en peligro, en grave peligro. Tal vez él sabía que iban a morir en Asia, si era que estaban, pues tal vez no le correspondía a Pablo y a Timoteo predicar en Asia en ese tiempo, porque recordemos, miren hermanos, ningún pastor, nadie está llamado, como decir, a predicarle a todas las personas del mundo. Dios tiene exactamente, por ejemplo, Dios tiene exactamente a cuántas personas le voy a predicar yo en la vida. Y Dios sabe cuántas personas exactamente van a creer su palabra por mi boca. ¿Ven? Entonces, ningún pastor está llamado a predicarle a todo el mundo.
a lo mejor a estos de Asia no le correspondía a Pablo predicarle, sino a algún otro hermano que el Señor luego iba a llamar, o no era en ese tiempo que el Señor quería que sus palabras llegaran a Asia. O también está la opción que ya vimos, o que ya comenté, que a lo mejor era también porque Pablo corría peligro en aquella región. Y también, por supuesto, Timoteo, que en ese momento lo acompañaba. En fin, no sabemos cuál es la opción, porque la palabra no nos dice ni explícita ni implícitamente, pero podemos tomarla como opciones viables. Claro, ustedes pueden creer, ustedes pueden aceptar mis opciones o proporcionar otras opciones, pero crean lo que dice la palabra. La palabra dice que el Espíritu Santo le dio a Pablo. No. Y es extraño porque el Espíritu Santo, es decir, nosotros hemos visto como el Espíritu Santo ha guiado a Pablo, por lo menos nosotros vimos como el Espíritu Santo guió a Felipe, por darle un ejemplo, a predicarle al eunuco que era tesorero de la reina Candace, algo así. Y fue el Espíritu que lo llevó ahí. Nosotros vimos como el Espíritu Santo le dice a Pedro: sí, Pedro, anda con esos hombres, porque anda con esos hombres y no le temáis. Cuando Pedro iba a evangelizar a Cornelio. Entonces, es extraño sabiendo que el Espíritu Santo guía siempre a su siervo, a los hijos de Dios, a predicar la palabra de Dios. Entonces, lo que podemos opinar y decir es que tal vez el Espíritu Santo conocía algo que nosotros no conocíamos, que no conocemos, ni que el mismo Pablo conocía, ni el mismo Timoteo. Tal vez corrían ave peligro en esa ciudad, en esa región, y el Espíritu Santo dijo: no, por allí no vaya. Tal vez sea porque a ellos no les correspondía predicar en esa región, sino a otros hermanos, y por eso el Espíritu Santo les negó el acceso a la región de Asia. Amén. Y el versículo 7 dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a la Bitinia, pero el Espíritu Santo no los permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. También quisieron ir a Misias, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, lo mismo. El Espíritu Santo es soberano. Eso es una de las que tenemos que conocer. Pero el Espíritu Santo, ahorita no lo dije con esta palabra, es omnisciente. Nosotros vemos lo que tenemos enfrente. Pablo, yo estoy seguro que Pablo estaba deseoso, y bueno, Pablo quería ir a las regiones de Asia, quería ir a Asia, quería ir a Misia, ¿no? Pero recordemos que Pablo y Timoteo son siervos. Recordemos que ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Y si el Espíritu Santo le dijo a Pablo: va a Asia no va, va a Misia no va, era porque no les convenía ir, era porque no era la voluntad de Dios para ellos. Puede ser que fuera porque posiblemente su vida corriera un grave peligro en esas regiones. Lo vamos a saber a lo mejor a lo que estemos en presencia de Dios, ¿verdad? Con certeza y seguridad, pero ahorita mismo esas son las opciones que podemos dar con respecto a esto. Tal vez allí le iban a hacer mucho daño al apóstol Pablo y a su compañero Timoteo. O tal vez Dios no quería que en ese momento la gente de Asia
creía en el Evangelio de Cristo. Recordemos que Dios lo sabe todo. Dios sabe cuando las personas están preparadas para recibir el Evangelio. Dios sabe cuando las personas se van a convertir y Dios sabe lo que va a pasar. Entonces todo está en la soberanía del Espíritu Santo y en su omnisciencia. ¿Amén? Porque miren, yo les aseguro que sí, es muy posible. O sea, recordemos lo que pasó en Nicodemo, por ejemplo. Dios sabía que los hebreos no le iban a creer. De todas formas, Dios envió de todas formas, Dios envía a Pablo y a Bernabé a Iconio, ¿verdad? Y ellos predican en la sinagoga. Y aunque Dios sabía que los judíos no le iban a creer, Él sabía que los gentiles sí. Y ahí se convirtieron muchos gentiles. De la misma manera, si en Asia hubiera, aunque sea una persona, un grupito, 2, 3, 4, que le fueran a creer a Pablo, yo les aseguro que Dios, que el Espíritu Santo hubiera enviado a Pablo por esas 4 personas. Es como cuando mi Señor Jesús es como cuando mi Señor Jesús va a la Samaritana. Él dice, me es necesario ir a Samaria. O sea, me es necesario, pero ya va, geográficamente hablando, todo el mundo, o mejor dicho, para que me entiendan, todos los judíos agarraban otro camino para no tropezarte con un samaritano. Sin embargo, mi Señor Jesús me dijo, me es necesario, Entonces, ¿por qué le era necesario a mi Señor Jesús pasar por Samaria? Bueno, le era necesario porque el Espíritu Santo lo guió, porque mi Señor Jesús también sabía que Él iba a encontrar a la samaritana en ese lugar y que ella iba a creer y que por medio de ella muchos iban a creer en el Evangelio. Entonces, por eso le era necesario. Así que bueno, lo que yo puedo pensar también es que allí no había gente que fueran a ser salvas. Y por él, conociendo eso, el Espíritu Santo no dejó que Pablo fuera a predicar. Porque si ahí hubiera habido algunos que fueran a creer, que el Espíritu Santo sabe quiénes son por nombre y apellido, el Espíritu Santo hubiera dejado a Pablo ir. Amén. Pero tal vez no lo dejó ir porque ahí no había gente salva y la vida de ellos corría peligro. Estas son algunas de las opciones que podemos dar sobre la mesa. De todas formas, como le dije, lo cierto es que implícita o explícitamente no hay nada escrito, por lo cual no tienen que creer en ninguna de estas opciones que le he dado. Estas son posibilidades, son buenas opciones las que le estoy dando a la mesa, pero como si yo no le puedo asegurar, no fue por esto, porque no se lo puedo asegurar. Pero bueno, ahí le dejo esas opciones para que puedan considerar alguna, y si no creen ninguna, bueno, no importa. Lo importante es que crean en la palabra de Dios. Amén. Entonces, versículo 8, ellos descendieron a Troas. Y se les mostró para una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayuda. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos
el Evangelio. Ahora vemos la contraparte. Dios no quería, el Espíritu Santo no quería, bueno, y por ende el Hijo no quería, porque ellos son uno, ¿verdad? Entonces, no quería, perdón, no quería que fueran a la región de Asia. El Espíritu Santo, nuestro Dios, el Dios único, vivo y verdadero, no quería. Amén. Pero el Espíritu Santo le muestra una misión a Pablo donde él ve un varón y el varón es de Macedonia y el varón le dice a Pablo que vaya a ayudarlo. Esa visión obviamente se la da el Espíritu Santo, que él le quiso decir al Espíritu Santo: no, yo no quiero que vaya a Asia por aquella causa que ya pusimos algunas opciones, pero sí quiero que vaya a Macedonia. O sea, el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no, para Asia no vayas, por lo que sea, vos no te corresponde predicar ahí, tu vida te pueden matar en Macedonia, por aquella causa que en verdad el Espíritu Santo no nos la dejó saber. No inspira al apóstol, ¿verdad?, a escribir la carta a Lucas, perdón. Pero lo que sí sabemos es que nos lo permitió y sí permitió y los llamó y los guió a predicar en Macedonia. Entonces el Espíritu Santo, hermano, mueve al creyente a hacer la obra que Dios le ha dado a hacer. Cada creyente tiene la obra de predicar el Evangelio. Amén. Muchos somos llamados a predicar el Evangelio, pero no todos somos llamados a predicar el Evangelio a las mismas personas o al mismo grupo de personas o en la misma ciudad o en la misma región. Es como yo le digo, tal vez a Pablo no le correspondía ni a Timoteo predicar el Evangelio en Asia, simplemente por eso. Olvídense, podemos decir que a Pablo no le correspondía predicar el Evangelio en Asia, sino a otro. Y es una opción válida que ya yo la sugerí. Pero sin embargo, el Espíritu Santo sí vio bien y envió a Pablo a predicar el Evangelio en Macedonia. ¿Por qué? Porque en Macedonia había gente que iba a creer en el apóstol Pablo y el Espíritu Santo lo lleva allá porque el Espíritu Santo está interesado que los que han de ser salvos sean añadidos a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se van a salvar? Si no es por medio del Evangelio. Recordemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente de judío y también de griego. Entonces el Espíritu Santo mandó a Pablo a Macedonia porque sabía que allí había muchos siervos de Dios que iban a creer y se iban a convertir al cristianismo, iban a tener fe en Cristo Jesús, por lo cual iban a recibir el don de la vida eterna. Entonces, eso es lo que pasa. El Espíritu Santo lo conoce todo, es omnisciente. Y fíjense bien, todavía no me queda claro si esa visión fue de un varón que verdaderamente estaba clamando a Dios porque le enviara a Pablo, o simplemente fue la visión que el Espíritu Santo le da a Pablo para decirlo, para hacerle ver que le es necesario ir a Macedonia. Fíjese bien que por voluntad de Pablo, si Pablo se hubiera conducido por sí mismo,
les asegura que Pablo hubiera ido en Asia, porque esa era la voluntad de Pablo, llegar a Asia. Pero el Espíritu Santo, sabiendo eso, le dijo que no. Y también quiso llegar a Misia, y el Espíritu Santo le dijo que no. O sea, lo que se hace, un siervo de Dios deja a un lado su voluntad, deja a un lado lo que quiere. Tal vez Pablo quería ir a Asia y comunicar el Evangelio ahí porque no lo había hecho. Tal vez él esperaba un sentir de Pablo y bueno, es correcto ese sentir porque era la voluntad de Dios, porque era algo bueno, o sea, que Pablo quisiera ir a Asia a predicar el Evangelio para que muchos fueran salvos, era un buen sentir, pero Pablo ignoraba muchas cosas, como todos que ignoramos muchas cosas que el Espíritu Santo sabía. Amén. Entonces el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a Asia, pero sí lo guió ciertamente donde Dios quería que Pablo fuera. Sí lo guió ciertamente al lugar donde Dios quería que Pablo estuviera. O sea, le prohibió ir a Asia, pero no lo dejó desorientado, sino que le dijo, no voy a ir a Asia, pero sí, anda a Macedonia. Anda a Macedonia porque hay mucho pueblo mío, anda a Macedonia porque allí te necesitan. Eso fue la palabra precisa fue, ve a Macedonia, le permitió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le permitió a Pablo ver que había gran necesidad en Macedonia. Amén. De la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjense bien. Vamos a volver a leer versículo 8. Dice 9. Y una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayudar. Cuando vio visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a creyentes. El Espíritu Santo, por medio de esta visión, le está diciendo a Pablo, no va a ir a Asia, anda mejor a Macedonia, que ahí necesitan la palabra. Es eso lo que el Espíritu Santo no fue que se lo dijo, pero sí se lo está dejando ver. En Asia no te corresponde ir a Asia, pero con la visión que le mostró, le dijo, pero sí quiero que vaya a Macedonia, porque allí te necesitan tus hermanos. Amén. Entonces eso fue lo que el Espíritu Santo, por medio de esa visión, le está comunicando a Pablo. Amén. Entonces vamos a tratar de ir un poco más rápido porque aquí son más versículos. Ok, vamos por el versículo 11. Del 11 al 18. Zarpando pues de Troas, vinimos al rumbo directo a Tracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Amén. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta y junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, gloria a Dios. Y cuando fue bautizada, su familia, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, diciendo: si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu de mando, en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió de en aquella misma hora. Gloria a Dios. Bueno, ahora gloria a Dios, amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles. Y de allí a Filipo, que es primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Ok? Que nos dice en el versículo 11 y 12, bueno, que Pablo, obedeciendo lo que el Espíritu Santo le había manifestado que fuera a Macedonia, agarró y usó los medios necesarios para llegar a Macedonia. Recordemos que ellos estaban en Troas, y ¿qué hicieron? Bueno, pasaron directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles. O sea, hicieron todo el recorrido que tenían que hacer, geográficamente hablando, para llegar a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? ¿No es cierto? Que Pablo fue obediente a lo que el Espíritu Santo le mostraba, o le mostró por medio de las revelaciones que le mostró. Bueno, que en Macedonia lo necesitaban, que en Macedonia había mucho pueblo de Dios, que fuera para Macedonia, no para Asia. El Espíritu Santo le dijo a Pablo: no te corresponde a vos ir para Macedonia, ir para Asia. Que Pablo quería humanamente pasar por allí, predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo le dijo: no, para allá no vaya, dale para. El Espíritu Santo se lo dejó ver. No fue que se lo dijo, lo que pasa es que yo lo explico así, pero en verdad no fue que te lo dijo, no, pero por medio de la visión se lo mostró: ve a Macedonia, ¿ven? Amén. Entonces, ya llegaron a Filipo, la primera provincia de Macedonia, después de haber obedecido al Espíritu Santo y recorrer de Troas, que era donde estaba. Pasaron por Samotracia y al día siguiente por Nápoles. Pasaron 3 ciudades para llegar a Nápoles. Pasaron 2 ciudades para llegar a Nápoles, 3 ciudades. Troas, después pasaron a Samotracia
y después pasaron a Nápoles, que ahí fue donde esa era la primera provincia o la primera región de Macedonia, ¿ven? Obedeciendo la voz del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Miren, mi Señor Jesús le dice a Timoteo esto mismo. Mi Señor Jesús le dice a Timoteo, a Nicodemo, le dice a Nicodemo que el Espíritu sopla donde quiere y nadie sabe ni dónde viene ni dónde va. Bueno, así él le dice, así son los que son guiados por el Espíritu. Nadie sabe de dónde viene ni dónde va. Es decir, el Espíritu Santo nos guía al creyente como él mejor le parece, como él mejor sabe que el creyente va a obrar para la gloria de Dios. ¿Y cómo el Espíritu Santo sabe? Porque el Espíritu Santo es Dios, lo conoce todo. Entonces el Espíritu Santo sabe a dónde tiene que moverse el creyente para que Dios sea glorificado. El Espíritu Santo sabe qué tiene que hacer el creyente y qué no tiene que hacer el creyente para que Dios sea glorificado. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo, no vais para Macedonia. Le dice a Pablo, por medio de este sueño, el Espíritu Santo le dice a Pablo, no vas a Asia. Y luego el Espíritu Santo le muestra a Pablo un sueño que vaya a Macedonia. Entonces ahí se cumple la palabra del Señor Jesús. El Espíritu, que anda guiado por el Espíritu, no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. El Espíritu lo mueve conforme a la voluntad del Padre para la gloria del Padre. ¿Ven? Para la gloria del Padre y del Hijo. ¿Ven? Entonces esto es lo que podemos ver. Y Pablo y Timoteo, en obediencia a lo que el Espíritu Santo le revela con esta visión, hacen todo el trayecto para llegar a Nápoles, que era la primera provincia de Macedonia. Vamos a ver qué ocurre ahí. Y una colonia, o sea, era una provincia de Macedonia y una colonia, o sea, era un lugar pequeño, digamos, una provincia pequeña. Una colonia, bueno, no sé, creo que se refiere a un lugar geográfico pequeño, una ciudad pequeña, digámoslo así. Ok. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿ok? Estuvieron allí algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Wow, este es un dato esto es un dato bastante interesante, porque también aquí vemos el obrar del Espíritu Santo. Esta enseñanza se puede titular la obra del Espíritu Santo, porque es que de principio a fin eso es lo que vemos en el texto. A ver, fíjense bien. Pablo dice, esto nos está diciendo Lucas, Lucas nos está mostrando que Pablo sale. ¿Por qué digo Lucas? Porque Lucas es el escritor del libro de hoy. Lucas nos está mostrando que Pablo sale, ¿verdad? Un chaval. Y dice aquí, fíjense bien, vamos a leer. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Es interesante esto, porque Pablo dice que un día de reposo salieron al lugar donde se hacía la oración y sentándose allí le hablaron a las mujeres que se habían reunido. Es interesante. ¿Por qué le digo que es obra del Espíritu? Porque los judíos no acostumbran a hablar la palabra con las mujeres. Es más, mucho menos cuando son mujeres gentiles. Los judíos, o sea, un maestro de la ley como Pablo, que era fariseo, él sabía muy bien eso. Ningún fariseo iba a tomarse la molestia de agarrar a un grupo de mujeres y comenzar a evangelizar. Eso era algo, digamos, contracultural o contratradicional. Si algún judío hubiera estado por allí cerca, seguramente Pablo se hubiera metido en un problema serio. Recordemos que cuando los de Jerusalén se enteraron que Pedro había ido a la casa de Cornelio, lo iban a molestar y le dijeron: Pedro, nosotros sabemos que tú entraste en la casa de un gentil, porque eso era algo que un israelita no hacía. ¿Y quién guió a Pedro? A Cornelio, el Espíritu Santo. ¿Y quién guió a Pablo? ¿Y quién guió a Pablo? ¿Quién guió a Pablo? A Macedonia. El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está guiando a Pablo a hablarle a un grupo de mujeres en el día de reposo, en el lugar donde se hacía la oración? El Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios, porque vemos claramente su mover. Así fue cuando Cristo como ya les comenté hace ratico, asimismo el Espíritu Santo guió a Cristo a ir a hablar con la mujer de Samaria. O sea, ningún judío pasaba por Samaria, nadie, para no toparse con los samaritanos, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Y será que no? Pero precisamente el judío de judíos, es decir, el verdadero israelita, mi Señor Jesucristo, va por Samaria. Y él dice: me es necesario. Aunque en lo que estamos leyendo no diga que a Pablo le era necesario predicarle a esas mujeres, sí que el Espíritu Santo lo llevó sí que el Espíritu Santo lo llevó a predicarle a esas mujeres. Es decir, no es que Pablo, como era buenecito y vio a las mujeres, dijo: no, voy a predicarle. Si Pablo no hubiera sido guiado por el Espíritu Santo, de cierto digo que Pablo no las hubiera tomado en cuenta. Si Pablo hubiera sido el antiguo Saulo, que era fariseo, jamás hubiera tomado en cuenta a esa mujer. Pero ¿qué creen? Ya Pablo no era el mismo, y Pablo no se estaba moviendo por un sentir, por una emoción, por lo que quería. No, Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quería que esas mujeres escucharan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que una de ellas le iba a creer, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo sabía. O también se puede decir: vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace para que esta mujer crea.
Aquí podemos ver al Espíritu Santo obrando en su máxima expresión, obrando poderosamente como Él solamente puede hacerlo. Amén. Vamos a ver. Disculpen, hermano, por la tos, pero bueno, ustedes saben cómo son. Amén. Vamos a ver. Versículo. Había un grupo de mujeres, y dice la escritura: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Thyatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense bien, ¿quién abrió? Había muchas mujeres allí, pero dice en la palabra que había una llamada Lidia que adoraba al Señor, o sea que creía en el Señor, en el Dios de Israel, o sea que era gentil, al igual que con ellos. ¿Cómo puede ser que haya gentiles en diferentes ciudades que crean en perdón, hermano, que crean en el Dios de Israel? Bueno, porque el Dios de Israel se ha dado a conocer a todo el mundo. Sí, porque aunque el Dios de Israel, ciertamente el único trato que Él tenía en el Antiguo Testamento era con el pueblo de Israel, por lo que Dios creó, Dios no se quedó sin dar testimonio de sí mismo. Es decir, todas las demás naciones han conocido el poder de Dios de Israel. Todas las demás naciones han conocido al Dios de Israel por sus hechos prodigiosos. Entonces Lidia, fíjense bien, Lidia adoraba al Dios verdadero. Sin embargo, dice la Escritura que fue Dios que abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra de Pablo. Entre todas las mujeres que había allí, el Espíritu Santo escogió a Lidia. Porque no dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de todas las demás para que creyeran, porque el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo todo lo puede decir. Si el Espíritu Santo hubiera querido abrir el corazón de todas las mujeres que estaban oyendo a Pablo evangelizar, predicar, el Espíritu Santo lo hubiera hecho. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Se fijó en Lidia, que era una mujer que adoraba a Dios. ¿Y cómo es esto que una gentil puede adorar a Dios vivo y verdadero? Como yo le digo, Dios ha dado a conocer a través de sus hechos prodigiosos a lo largo de la historia. Y que esta mujer tema a Dios es porque Dios tal vez ya venía tratando con el corazón de ella. Al igual que con ellos. No es que ellos sean buenas personas. Recordemos que Dios tiene un remanente escogido por gracia en todas partes del mundo. Y el Espíritu Santo sabía que Lidia era parte de ese remanente escogido y por eso le abrió el corazón. Por eso Lidia ya era una mujer que adoraba a Dios. Amén. Ya Dios estaba tratando con el corazón de Lidia. Cuando Pablo llega y comienza a predicarle a ese grupo de mujeres, entre los cuales se contaba Lidia, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Abre su corazón. ¿Para qué? Para que Lidia entienda y crea lo que Pablo dice. Ahí vemos que la fe con la que nosotros creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es una fe que yo produzca. O sea, yo no creo en Cristo porque yo soy bueno y yo me paré un día y yo decidí creer en Cristo. No. Yo creí en Cristo porque Cristo es bueno y por su gracia y por su misericordia y por su puro amor eterno, en el que me ha amado, me dio el don de la fe para que yo creyera en Él. Porque si no, yo no creo.
si el Espíritu Santo, si Dios no abre el corazón de Lidia, Lidia no entiende ni jota de lo que Pablo está diciendo. Si el Espíritu Santo no abre el corazón de Lidia, Lidia no tiene fe en Cristo. La salvación es del Señor. Y nuestro Dios quiso que solamente Lidia, de ese grupo de mujeres que había, fuera la que recibiera la salvación, fuera la que recibiera la vida eterna. Es lo mismo que mi Señor Jesús dice, por eso que el Espíritu Santo también tiene esa facultad, también es soberano. Mi Señor Jesús dice que Él tiene poder sobre toda carne para darle vida a quien Él quiere. Bueno, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, podía abrirle el corazón a cada mujer de allí, sí podía, pero no quiso darle vida a Lidia y no a las demás mujeres. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere, y no hay nadie que le diga cómo hacer las cosas. Por eso es Dios, y por eso creemos que es omnipotente, por eso creemos que es soberano. Amén. Entonces, bueno, Dios escogió a Lidia para la salvación y simplemente el Espíritu Santo aplicó lo que tenía que hacer, hizo aquello que tenía que hacer para que Lidia creyera y entendiera lo que Pablo estaba diciendo. ¿Qué tenía que hacer? Abrir su corazón. No es como dice la persona, como muchos hermanos dicen. No, es que yo abro mi corazón al Señor. No. Tú no abres el corazón al Señor. El Señor te abre el corazón para que tú creas. Porque si tú en tu estado natural, tú tienes un corazón de piedra, no un corazón de carne. Tú en tu estado natural no puedes creer, no puedes decirle sí, amén a la palabra de Dios, porque son palabras espirituales que tú no entiendes. Pero cuando es el Espíritu Santo el que obra en uno, el Espíritu Santo hace esa obra, te da fe y te da el entendimiento para que tú puedas recibir el mensaje y decirle sí, amén, yo creo en eso. Sí, amén, yo creo que Cristo murió y resucitó por nosotros y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo infinitamente por nosotros. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces, bueno. Por eso que digo que es maravilloso, porque vemos cómo el Espíritu Santo obra soberanamente en aquellos que Dios ha escogido para que aquellos que Dios ha escogido crean y tengan vida eterna. Amén. Ok. Un versículo 15, vamos a terminar, hermano. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Ok, fíjense bien, que Lidia era una verdadera hija de Dios, porque ella creyó verdaderamente el Evangelio y como muestra de esa fe genuina fue bautizada, y su familia. Fíjense bien que el objetivo del Señor no era solamente el alma de Lidia, era el alma de su familia, porque el Señor sabía que a Lidia iban a entrar las jotas de su casa. Y así fue, y se bautizó Lidia y su familia. Amén, gloria a Dios. Por eso Dios quería que Pablo pasara a Macedonia. Por eso es que
que era importante para Pablo estar en Macedonia, porque Dios conocía que Pablo, o el Espíritu Santo conocía también que Pablo iba a tener ese encuentro con Lidia. Recordemos que nada en el Señor es casualidad, y que por medio de ese encuentro no solamente Lidia iba a caer, sino su familia. Entonces, gloria a Dios, porque conoce todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura que Lidia se bautizó, también de la familia de Lidia, todos creyeron, porque el Señor puso fe en sus corazones, ¿verdad? Es decir, porque creyeron en el Evangelio. Y luego, acto siguiente, Lidia le dice a los apóstoles: bueno, si ustedes me tienen por digna delante del Señor, entonces quédense en mi casa. Y dice la Escritura que los obligó a quedarse allí. Es decir, seguro que se vieron presionados por la palabra de Lidia y se quedaron allí posando en la casa de Lidia. Entonces, aquí vemos la obra extraordinaria que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que Lidia creyera la palabra de Dios y pudiera ser salvo, y por medio de ella su familia. Por eso que Dios conoce todas las cosas, y Dios sabe qué es lo que le va a hacer bien, qué es lo que le va a hacer mayor bien a su iglesia. Y Él conoce a aquellos que han de ser salvos. Y el Espíritu Santo conocía que Lidia era una hija de Él, una hija de Dios Altísimo. Por ende, mandó a Pablo a la región de Macedonia. ¿Ves? Y para gloria de Dios estamos leyendo lo que ocurrió en ese lugar. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos terminando, hermano. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que daba ganancia a sus amos adivinando. ¿Okay? Había una bruja, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y por ende sus amos, era una sirvienta, sus amos se lucraban de ese don que tenía esa mujer. Amén. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense bien, la divina, cuando veía a Pablo y a Timoteo, ¿verdad?, daba voces detrás de ellos, pero diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y anuncian el camino de salvación. Fíjense bien que el espíritu de adivinación no está diciendo mentira. El espíritu de adivinación, ¿quién es? Bueno, un demonio. Obviamente es un espíritu malo. Vamos a ver por qué es un espíritu malo. Porque aquí, en el último versículo que vamos a ver hoy, en el día de hoy, si Dios quiere me lo permite, lo dice. No nos hace ver que no es un espíritu malo, un espíritu inmundo. Este espíritu de adivinación era un demonio. Pero usted dice: hermano, pero el demonio no estaba haciendo nada malo. Es decir, el demonio estaba diciendo la verdad. Sí, pero igualmente era un espíritu malo, era un espíritu inmundo. Es decir, podemos ver que el diablo también da dones, podemos decir así, porque ese don no era de Dios. Ese don de adivinación no era de Dios. Ese espíritu que estaba en la mujer no era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo lo reprende. Vamos a ver cómo Pablo trata a ese espíritu. Amén. Dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjense bien cómo es como Pablo le prende al espíritu
¿Por qué? Porque Pablo ya estaba molesto, ya había sacado a Pablo, porque siempre que lo veía le decía lo mismo. Tenía, por decirlo así, tenía Pablo obstinado, por decirlo en maracucho, para que me entiendan. Obstinado es molesto, molesto con el comportamiento de esa divina, que cuando veía a Pablo a Timoteo daba voces diciendo que ellos eran siervos de Dios Altísimo, lo cual es cierto, pero a Pablo le desagradó la insistencia con la que ella decía esas cosas y reprendió al espíritu que estaba en ella, y salió de ella en aquel momento. Vamos a analizar algo. Ese espíritu no podía ser un espíritu bueno, es decir, ese espíritu no venía del Señor, porque si no Pablo no lo hubiera reprendido. Ese espíritu era un espíritu inmundo, era un demonio. Este don venía del maligno. ¿Por qué le digo yo esto? Porque de no ser así, Pablo no lo hubiera reprendido. O sea, si Pablo, que tenía discernimiento de espíritu, hubiera visto que esa mujer era sierva de Dios, o que ese espíritu, que no estaba diciendo mentiras, venía de Dios, Pablo no lo hubiera sacado de la mujer. Porque recordemos, aunque ese espíritu de adivinación es un demonio, los demonios no siempre mienten. Porque el diablo le dijo la verdad a Jesús, por ejemplo, cuando le dijo: quítate, porque escrito está que Dios enviará ángeles para que tu pie no te pienses con pie. Esa era la verdad, y era una verdad que estaba escrita. Esa era la verdad, claro, usada con malas intenciones por parte del diablo. ¿Sí me entiendes? Ahora, este espíritu inmundo de adivinación que tiene la mujer no le está diciendo mentiras a la gente, no está gritando mentiras, está gritando la verdad. Pero aún así Pablo la reprende al espíritu inmundo. ¿Por qué digo que es inmundo? Porque Pablo lo iba a sacar, supongamos, si la mujer hubiera tenido un espíritu bueno, por ejemplo el Espíritu Santo, Pablo no lo hubiera sacado. Pero como la mujer tenía un espíritu contrario al Espíritu de Dios, un espíritu demoníaco, entonces Pablo lo expulsa. Por eso hay que pesar a los espíritus para saber cuáles son de Dios y cuáles no. Amén. Porque, fíjense bien, ella trabajaba para dinero, para sus amos, pero el Espíritu Santo no trabaja por dinero. Eso es algo que podemos tomar a consideración. El Espíritu Santo no trabaja para que la persona se lucre. Es más, cuando Jesús envía a los apóstoles a predicarle, le dice que no se lleven oro ni plata ni alforjas ni dos túnicas, solamente un bastón y una sandalia. Entonces el Espíritu Santo no trabaja por dinero. Esa mujer estaba trabajando por dinero para sus amos. Y sabemos que el Espíritu Santo no trabaja por dinero, porque este hijo del diablo, Bar Jesús, si no me equivoco, o Elimeas, quiso comprar de donde el Espíritu Santo, y Pedro lo maldijo, le dijo que pereciera con su dinero, él y su dinero. Así que obviamente el Espíritu Santo no trabaja para lucrar a nadie. ¿Amén? Trabaja para la gloria de Dios, obra para la gloria de Dios y para la bendición del cuerpo de Cristo, el cual somos nosotros, del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entonces podemos ver que el espíritu era un espíritu inmundo, era un espíritu de demonio, que sí estaba diciendo la verdad, pero igualmente era un espíritu contrario al de Dios, que tenía a mucha gente seguramente engañada en esa ciudad de Macedonia, las adivinanzas de esa mujer. Así que vemos que también el diablo da
no todos los dones vienen de Dios. Y no todos los espíritus son de Dios. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en trampas, en ese tipo de trampas que sutilmente el enemigo pone, porque uno podría decir, no, pero esa mujer tiene un don, pero uno, el que no sepa dice, no, pero ese don viene de Dios, porque estaba diciendo la verdad. No necesariamente. El demonio puede decir de vez en cuando la verdad para después para cautivar a los que no conocen y atraparlos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el demonio es muy astuto. Recuerden que los demonios son ángeles caídos y son mucho más inteligentes que nosotros los seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle mucha, pero mucha sabiduría y discernimiento de espíritu a Dios, para que por medio del Espíritu Santo no nos otorgue, para que podamos discernir estas cosas. Porque el espíritu de esa mujer podría parecer bueno, pero no lo era, porque si hubiera sido, Pablo no hubiera reprendido. Amén. Recordemos que Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y de paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios.